Las venas abiertas de América Latina, por Eduardo Galeano, parte 60. La explotación del salitre rápidamente se extendió hasta la provincia boliviana de Antofagasta, aunque el negocio no era boliviano, sino peruano, y más que peruano, chileno. Cuando el gobierno de Bolivia pretendió aplicar un impuesto a las salitreras que operaba en su suelo, los batallones del ejército de Chile invadieron la provincia para no abandonarla jamás. Hasta aquella época, el desierto había oficiado de zona de amortiguación para los conflictos latentes entre Chile, Perú y Bolivia. El salitre desencadenó la pelea. La Guerra del Pacífico estalló en 1879 y duró hasta 1883. Las Fuerzas Armadas chilenas, que ya en 1879 habían ocupado también los puertos peruanos de la región del Salitre, Patillos, Iquique, Pisagua, Junín, entraron por fin victoriosas en Lima y al día siguiente la fortaleza del Callao se rindió. La derrota provocó la mutilación y la sangría de Perú. La economía nacional perdió sus dos principales recursos, se paralizaron las fuerzas productivas, cayó la moneda, se cerró el crédito exterior. El colapso no trajo consigo, advertía Mariátegui, una liquidación del pasado. La estructura de la economía colonial permaneció invicta, aunque le faltaban sus fuentes de sustentación. Bolivia, por su parte, no se dio cuenta de lo que había perdido con la guerra. La mina de cobre más importante del mundo actual, Chuquicamata, se encuentra precisamente en la provincia ahora chilena de Antofagasta. Pero, ¿y los triunfadores? El salitre y el yodo sumaban el 5% de las rentas del Estado chileno en 1880. 10 años después, más de la mitad de los ingresos fiscales provenían de la exportación de nitrato desde los territorios conquistados. En el mismo periodo, las inversiones inglesas en Chile se triplicaron con creces. La región del salitre, utilizando procedimientos nada costosos. El gobierno de Perú había expropiado las salitreras en 1875 y las había pagado con bonos. La guerra abatió el valor de estos documentos. 5 años después, a la 10ª parte, algunos aventureros audaces como John Thomas North y su socio Robert Hervey aprovecharon la coyuntura, mientras los chilenos, los peruanos y los bolivianos intercambiaban balas en el campo de batalla. Los ingleses se dedicaban a quedarse con los bonos gracias a los créditos que el Banco del Valparaíso y otros bancos chilenos les proporcionaban sin dificultad alguna. Los soldados estaban peleando para ellos aunque no lo sabían. El gobierno chileno recompensó inmediatamente el sacrificio de North, Hervey, Inglis, James, Bush, Robertson y otros laboriosos hombres de empresa. En 1881 dispuso la devolución de las salitreras a sus legítimos dueños, cuando ya la mitad de los bonos había pasado a las manos brujas de los especuladores británicos. No había salido ni un penique de Inglaterra para financiar este despojo. Al abrirse la década del 90, Chile destinaba a Inglaterra
las 3/4 partes de sus exportaciones y de Inglaterra recibía casi la mitad de sus importaciones. Su dependencia comercial era todavía mayor que la que por entonces padecía la India. La guerra había otorgado a Chile el monopolio mundial de los nitratos naturales, pero el rey del salitre era John Thomas North. Una de sus empresas, la Liverpool Nitrate Company, pagaba dividendos del 40%. Este personaje había desembarcado en el puerto de Valparaíso en 1866, con solo 10 libras esterlinas en el bolsillo de su viejo traje lleno de polvo. 30 años después, los príncipes y los duques, los políticos más prominentes y las grandes industrias se sentaban a la mesa de su mansión en Londres. North se había inventado un título de coronel y se había afiliado como correspondía a un caballero de sus quilates, el Partido Conservador y a la logia masónica de Kent. Lord Dorchester, Lord Randolph Churchill y el marqués de Stockpole asistían a sus fiestas extravagantes en las que North bailaba disfrazado de Enrique VIII. Mientras tanto, en su lejano reino del salitre, los obreros chilenos no conocían el descanso de los domingos. Trabajaban hasta 16 horas por día y cobraban sus salarios con fichas que perdían cerca de la mitad de su valor en las pulperías de las empresas. Entre 1886 y 1890, bajo la presidencia de José Manuel Balmaceda, el Estado chileno realizó, dice Ramírez Necochea, los planes de progreso más ambiciosos de toda su historia. Balmaceda impulsó el desarrollo de algunas industrias, ejecutó importantes obras públicas, renovó la educación, tomó medidas para romper el monopolio de la empresa británica de ferrocarriles en Tarapacá y contrató con Alemania el primer y único empréstito que Chile no recibió de Inglaterra en todo el siglo pasado. En 1888 anunció que era necesario nacionalizar los distritos salitreros mediante la formación de empresas chilenas y se negó a vender a los ingleses las tierras salitreras de propiedad del Estado. 3 años más tarde estalló la guerra civil. North y sus colegas financiaron con holgura a los rebeldes y los barcos británicos de guerra bloquearon la costa de Chile, mientras en Londres la prensa bramaba contra Balmaceda, dictador de la peor especie, carnicero. Derrotado, Balmaceda se suicidó. El embajador inglés informó al Foreign Office: la comunidad británica no hace secretos de su satisfacción por la caída de Balmaceda, cuyo triunfo se cree habría implicado serios prejuicios a los intereses comerciales británicos. De inmediato se vinieron abajo las inversiones estatales en caminos, ferrocarriles, colonización, educación y obras públicas, a la par que las empresas británicas extendían sus dominios. En vísperas de la Primera Guerra Mundial, 2/3 del ingreso nacional de Chile provenían de la exportación de los nitratos, pero la pampa salitrera era más ancha y ajena que nunca.